Conectados Online inicia otro programa. Esta vez tenemos el privilegio de contar con la diputada del Partido Comunista, Carmen Hertz. ¿Cómo está, diputada? Le saludamos aquí en Cámara de Diputados Televisión. Hola, muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Diputada, entremos de inmediato en materia. Se ha discutido mucho especie de permiso llamado tarjeta de movilidad, considerando, por ejemplo, que hace 2 días nomás hubo más de 8.000 contagios. ¿Qué le parece a usted este permiso, tarjeta de movilidad o pase verde o como quiera llamarse? Bueno, yo concuerdo con la opinión que ha entregado el Colegio Médico y la Sociedad Científica acerca de la improcedencia en este momento en que estamos con un nivel de contagios desatados, obviamente más de 8.000 casos. Cuando se baja es porque se han hecho mucho menos PCR, esa es la realidad. Entonces concuerdo con la opinión de que es en este momento improcedente un pase de movilidad. Ya tuvimos la experiencia con el famoso permiso vacacional, lo que significó, y efectivamente, a mi juicio, la gestión de la pandemia ha sido muy deficitaria por parte del gobierno y en particular por parte del Ministerio de Salud. Nos hemos enterado que la mesa social COVID no pareciera que no ha funcionado nunca, no tiene acta, no se sabe quiénes la integran. Es decir, hay algo que es de mucha improvisación y que está repercutiendo de una manera tan grave en el nivel, como digo, de contagios y de muertes por cada 100.000 habitantes. Entonces, obviamente que la vacunación con las 2 dosis no es suficiente. En ningún país ha sido así. Se necesita lo que el Colegio Médico ha insistido, el famoso TTA, o sea, testeo, trazabilidad y aislamiento. Y ahí estamos en esa situación. Sí, diputada, ¿y qué le parece que en ese sentido el Congreso haya tenido que legislar? Parece un contrasentido legislar para otorgar por ley un permiso a las personas para que puedan tener medio día para vacunarse, porque había empleadores que sencillamente lo negaban. Así es, bueno, yo creo que explicita eso, el que se tenga que hacer por ley una imposición a los empleadores para permitir la vacunación. ¿Qué es lo que está explicitando? El nivel de abuso en el cual se vive. Eso es, ni más ni menos. O sea, no es posible realmente frente a una situación de este nivel de catástrofe que significa la pandemia, que se le tenga que, por ley, ¿no es cierto?, obligar a los empleadores a que faciliten la vacunación de sus empleados. Eso, yo creo que es una expresión más del abuso. Sí. Diputada, y también en el tema político, un proyecto que ha discutido la Cámara recientemente y que ha generado mucha opinión contraria de la opinión pública, valga la redundancia, es el que tiene que ver con restablecer el voto obligatorio en elecciones populares. ¿Cuál es su impresión respecto a esta iniciativa? Yo creo que el voto obligatorio, yo concuerdo con la necesidad del voto obligatorio, independientemente de la catástrofe, por así decir, que el sistema político evidenció en las votaciones del fin de semana del 15 y 16 de mayo. El voto obligatorio es un mecanismo democrático, o sea, uno vive en sociedad. Por lo tanto, no está aislado en la jungla. Es obligatorio que efectivamente te pronuncies sobre la cosa pública, te pronuncies sobre quiénes van a representarte, porque, insisto, es parte, a mi juicio, inherente de una democracia representativa, hemos dicho, pero también, por cierto, de una democracia participativa. O sea, es, a mi juicio, obligatorio. Ahora, sé que hay muchas, polémica en frente a eso, y hay muchos sectores que se oponen a la obligatoriedad del voto, pero yo creo que básicamente desde el punto de vista de lo que es la cosa pública y el vivir en sociedad, a mi juicio es muy evidente la obligatoriedad del voto. Usted entonces es partidario de la inscripción voluntaria y una vez inscrito, obviamente obligado a participar. Así es, de que ambos mecanismos son los que se complementan, porque la inscripción automática, ¿no es cierto?, se hizo, pero fue negociada con establecer un voto voluntario. Entonces no hay representatividad si la mitad del padrón electoral no está votando. No hay representatividad, o sea, la representatividad entra a cuestionarse. Sí. Diputada, ¿y cómo vislumbra usted
lo que va a hacer el Congreso Constituyente ya una vez que se ponga en marcha, cómo vislumbra la Carta Fundamental, porque ustedes han presentado con su sector proyectos que buscan beneficiar mayor representatividad de los independientes, que siempre son un poco dejados de lado en el Parlamento. ¿Cómo ve el Congreso, un Congreso unicameral, bicameral? ¿Cómo lo vislumbra? Bueno, respecto al proyecto este de facilitar la participación de los independientes, también es otro mecanismo democrático, sobre todo en países en los cuales el sistema político está tan cuestionado. Esto se discutió mucho, empezó a discutirse mucho, sobre todo en Italia, después del colapso de los partidos políticos, a raíz de la llamada Operación Manos Limpias, ¿no es cierto?, en que se demostró el nivel de corrupción de los principales partidos gobernantes, que eran en ese momento la Democracia Cristiana, el Partido Socialista, y los nexos con la mafia. Bueno, a partir de ahí, ¿no es cierto?, empieza una discusión acerca de la representatividad de los independientes y de facilitar esa representatividad. Y como digo, es un mecanismo democrático al que se suma, por ejemplo, los plebiscitos, los referéndums. En Suiza el referéndum es un elemento de la sociedad para pronunciarse sobre lo que les corresponde y lo que les afecta. Entonces es un mecanismo, insisto, democrático, más aún en una sociedad en que la llamada clase política, no me gusta mucho ese término, pero bueno, es lo que se usa, está siendo duramente cuestionada. Ahora, ¿cómo lo vislumbro? Yo, pero esto es una opinión personal mía, creo que una Asamblea Nacional o Cámara unicameral, digamos, un Congreso unicameral, me parece una mejor opción democrática que tener dos cámaras con una cámara alta que incide poco en el quehacer legislativo. Creo que es más favorable, pero es, como digo, una opinión, el tener un Congreso unicameral. Sí, muy bien. Diputada, quiero trasladarla al plano internacional. Usted integra la Comisión de Relaciones Exteriores. ¿Qué le parece lo que está ocurriendo en Palestina últimamente? Bueno, en este momento ya no formo parte de la Comisión de Relaciones Exteriores, sino de Defensa. Pero ha sido integrante mucho tiempo. No importa, no importa. Bueno, ni más ni menos que la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta Michelle Bachelet, ha señalado con toda claridad recién, antes de ayer, ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que Israel habría cometido crímenes de guerra en la ofensiva militar contra Gaza. Entonces, es una situación, por cierto, dramática, o sea, dramática, en que además tenemos, lamentablemente, que los actores internacionales que debieron intervenir en esto no lo hacen y no están funcionando. El famoso cuarteto en que está la Unión Europea y otros países para poder manifestarse en relación a este conflicto tan devastador, digamos, ¿no es cierto?, para el Medio Oriente, no está funcionando. No están funcionando y tampoco están funcionando los instrumentos multilaterales. Lamentablemente, Israel desconoce todas las resoluciones, tanto del Consejo de Derechos Humanos, de la Asamblea de Naciones Unidas, incluso del Consejo de Seguridad, son desconocidas. Entonces tenemos acá una política que es militarista, que es expansionista y que responde a un sector. O sea, hoy día es un gobierno de derecha y de aliado con extrema derecha para ir transformando lamentablemente a Israel en una suerte de estado de apartheid. O sea, alejándolo absolutamente de lo que fue el pensamiento de los padres fundadores del Estado de Israel. ¿Y por qué cree usted que cuesta tanto pacificar esta zona? ¿Por intereses económicos o sistemáticamente porque Israel no reconoce las resoluciones de la ONU? Es que son una mezcla de factores, por supuesto, una mezcla de factores que yo diría que donde el punto de quiebre mayor fue el tema de los territorios ocupados y de la guerra de los 6 días, ¿no es cierto?, donde se ocupa por parte de Israel Cisjordania y la Franja de Gaza. Esa situación de los territorios ocupados es lo que fue detonando y cada vez acentuando el conflicto, en que, por supuesto, yo diría que también, es decir, nadie es blancas palomas, pero aquí tenemos, básicamente tenemos un país ocupante y un territorio ocupado. Eso yo diría es la columna vertebral del conflicto.
Y el país ocupante, ¿no es cierto?, ¿qué ha hecho? Ha hecho desplazamiento en los territorios ocupados, lo cual está absolutamente prohibido, y se transforma en un delito, de acuerdo al Estatuto de Roma. Desplazamiento e instalación de asentamientos ilegales, ¿no es cierto? Y eso es algo que es absolutamente... yo diría más que impresentable, intolerable. Y por eso, además, la fiscal de la Corte Penal Internacional abrió una investigación sobre la posible comisión de crímenes de guerra, tanto de Israel como también de Hamas. ¿Ya? Está abierta en la Corte Penal Internacional, a pesar de que Israel no aceptó la jurisdicción ni la competencia de la Corte Penal Internacional. Claro. Bien, diputada Carmen Hertz, agradecemos esta agradable charla junto a usted en que hemos pasado por el plano local, político y también el internacional aquí en Cámara de Diputados Televisión. Reiteramos nuestros agradecimientos y por el privilegio de haber conversado con usted. Muchas gracias a ustedes por el contacto. Hasta luego. Muy amable, diputado. A cuidarse.